maestra María Consuelo Mejía. Dictará la ponencia Sumisión del mundo político al simbolismo jerárquico. María Consuelo Mejía es antropóloga con maestría en estudios latinoamericanos. Fue investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Directora de Católicas por el Derecho a Decidir desde 1994. Durante el 2004 fue oficial ejecutiva de programas de la Federación Internacional de Planificación Familiar Región del Hemisferio Occidental, con sede en Nueva York. Es autora y coautora de numerosos artículos y libros, entre otros el libro Tu futuro en libertad. La maestra Mejía es y ha sido merecedora de diversos reconocimientos, tanto a nivel internacional como nacional, por su labor a favor de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos de las mujeres. Muy bien, adelante. Gracias. Gracias, Marisa, gracias a todas las compañeras después por la invitación a este panel, por este evento, por pensar en celebrar el 8 de marzo con este tema tan vital para la vida y los derechos de las mujeres. Yo quiero empezar con una cita de Marta Lamas, quien en 1998 decía desde 1998, que la deconstrucción simbólica y el laicismo son requisitos imprescindibles para la defensa de los derechos reproductivos. De la misma manera pensamos la laicidad del Estado es la condición de posibilidad más importante que permite garantizar y proteger realmente los derechos humanos de las mujeres. Aquí ya se ha dicho bastante sobre eso. En este marco quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas conceptuales, otras más de la realidad, sobre cuáles son esos avances y retrocesos en el tema de los derechos reproductivos en el marco del Estado laico, y lo hago desde mi experiencia como activista por la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva ética, católica y feminista. Y quiero empezar con esta breve anotación con relación a la importancia de la laicidad en este país. Este país es atípico en América Latina. El hecho de que la laicidad sea considerada un valor republicano, que tenga una raigambre histórica y política tan fuerte, nos hace pensar que es necesario que se defienda férreamente ante los intentos de los fundamentalismos de derecha por hacer del Estado mexicano un Estado confesional. Para la ciudadanía mexicana no me queda la menor duda, el Estado laico ha significado el orgullo de la construcción de una nación con el claro intento de eliminar la discriminación por motivos religiosos, sin privilegios para ninguna iglesia, ni fueros eclesiales desde hace 150 años, lo sabemos, con las leyes de reforma, y desde 1917 con la posibilidad de contar con uno de los baluartes históricos que es la educación laica y gratuita. Ha significado además que la generalidad de la población pueda acceder de manera básica a servicios de salud y que sea beneficiaria de políticas públicas basadas en evidencia científica, a pesar de que sectores retardatarios abusen de sus posiciones de poder para intentar abiertamente que se privilegien sus principios morales o religiosos, específicamente los de la jerarquía católica, por encima de la evidencia científica y de las necesidades de la población. Y no pretendo ser una panacea, me da un poco de miedo decir esto, pero sí debo notar que aunque falta mucho por tomar en cuenta realmente las necesidades de la sociedad civil y de los beneficiarios de estas políticas y programas, mal que bien se han protegido estas políticas de los intentos fundamentalistas por donde hablas. No puedo dejar de mencionar la actitud valiente del exsecretario de Salud, del doctor Luis Ofrén, de funcionarios como Patricia Uribe, quienes han defendido y sostenido, a pesar de la resistencia, políticas públicas basadas en evidencia científica. Como lo dijo él recientemente, la ciencia es el antídoto contra los fundamentalistas. Ante esos intentos que afectan principalmente la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres y el respeto a la libertad de conciencia de las personas que están coloreados por esa concepción de la moral que pretende erigirse como la única, de lo cual ya se refirió Sabina,
cito, el Estado moderno tiene la obligación de preservar la libertad de conciencia frente a cualquier amenaza que atente contra ella. Esta obligación surge de la profunda convicción de que nadie puede ser obligado a creer en algo por la fuerza, siendo entonces necesario respetar las creencias de cada individuo. Así lo señala el doctor Blancarte, ya mencionado por esa, en su libro Para entender el Estado laico. De entre las bondades que el doctor Blancarte afirma en ese libro, me interesa destacar dos: la garantía del ejercicio de la libertad de conciencia y el respeto a los ámbitos de competencia, la necesaria separación entre ciencia, religión y política, entre el Estado y las iglesias. De acuerdo con las afirmaciones que nos aporta, voy a sacar solamente dos. Una muy importante es que la laicidad se ha construido para defender precisamente esa libertad de conciencia, así como otras libertades que se asocian o que se derivan de ella: la libertad de creencias, la libertad de religión, la libertad de expresión, y que en esa medida es una forma de organización político-social que busca establecer, en la medida de lo posible, la igualdad y la no discriminación. Se puede decir también que la laicidad es un instrumento jurídico-político que se ha creado para que la pluralidad se pueda vivir de manera armónica y pacífica. Por otra parte, reconoce el doctor Blancarte que aunque históricamente la laicidad ha estado ligada a la separación entre las iglesias y el Estado, va más allá de ella. Se puede hablar entonces de laicidad cuando existen en un determinado régimen tres elementos: el respeto a la libertad de conciencia, la autonomía de lo político frente a lo religioso y la igualdad de los individuos y sus asociaciones ante la ley, así como la no discriminación. Es entonces el Estado laico un Estado que ya no responde al servicio de una doctrina religiosa o filosófica en particular, sino al servicio del interés público, al interés de todos y todas, manifestado en la libertad popular y en la defensa de los derechos humanos. Dicho esto, nosotras nos preguntamos: ¿quién no quiere vivir en una sociedad en la que se respeten sus libertades, su autonomía, sus derechos? En una sociedad que facilita condiciones para la convivencia armónica de la pluralidad y la diversidad. En una sociedad que facilita opciones y no pretende imponerle a nadie creencias religiosas, teorías filosóficas o maneras de ser. En una sociedad en donde se respetan los derechos humanos y se intenta erradicar la discriminación. En México tenemos la herencia de una máxima que ojalá fuera el principio del mundo político contemporáneo: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero bueno, aunque históricamente ha habido serios intentos por vulnerar el carácter laico del Estado mexicano, desde el sexenio de Fox estos intentos se han intensificado. Nunca antes, como en ese sexenio, asistimos a manifestaciones tan claras de confusión de las creencias religiosas con el ejercicio de las funciones públicas y a los intentos de la jerarquía católica de imponer sus concepciones de la moral en las políticas públicas. Manifestaciones que se han repetido en diversas ocasiones en este sexenio, por ejemplo, cuando Calderón inaugura el Encuentro Mundial de las Familias 2009 y da la bienvenida a la tierra de María Guadalupe y San Juan Diego, a los mártires de la persecución y al comercial que él hace de San Felipe de Jesús. Y de manera más sutil y más clara, en todo caso, con las consecuencias contundentes que ya se han mencionado suficiente de las reformas constitucionales para proteger la vida desde el momento de la concepción. Con una intención, nosotras pensamos, no solamente de revancha al avance que hubo en el Distrito Federal, sino también para evitar que en esos estados se puedan adelantar reformas semejantes. Estamos viviendo, creemos nosotras, en este momento un retorno del péndulo, un retorno del integrismo fundamentalista en México y en el mundo por parte de las religiones, pero de un integrismo que utiliza estrategias nuevas, más refinadas, el lenguaje de la democracia, de las libertades y los derechos humanos y civiles. Por ejemplo, el obispo Sandoval Íñiguez afirmaba en las elecciones pasadas, cuando hacía sus talleres de democracia electoral: no estamos induciendo el voto en lo absoluto, solo queremos dar una orientación cristiana y pastoral a los pobres y perdidos votantes que no saben qué hacer con su conciencia cívica. Más recientemente, con motivo de la discusión relacionada con el derecho de las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio y adoptar hijos, el cardenal Lozano Barragán
exministro mexicano del Vaticano, el ministro de la Salud, afirmó: los homosexuales y transexuales no entrarán jamás en el reino de los cielos. Y no lo digo yo, sino San Pablo. Habla ya que todo lo que va contra la naturaleza ofende a Dios. Uno no nace homosexual, sino que se convierte, por razones diferentes de educación o porque la propia identidad no se desarrolló durante la adolescencia. Puede que no sean culpables, pero actuar contra la naturaleza y la dignidad del cuerpo seguramente no les garantiza entrar al reino de los cielos. Entre los argumentos esgrimidos por representantes eclesiales para oponerse específicamente en el caso mexicano a que las parejas homosexuales contraigan matrimonio y adopten niños, encontramos una joya en Desde la Fe, el semanario de la Arquidiócesis de México, que todos y todas deberían leer. Ser un buen padre no consiste solamente en dar casa, vestido y sustento al niño, sino en asegurar su sano desarrollo físico, mental y moral. Por bien intencionadas que fueran unos papás homosexuales, su solo estilo de vida afectará de muchas maneras al niño. Si dice, de grande quiero ser como mi papá, ¿a qué se referirá? ¿A usar falda? ¿Maquillarse? ¿Invitar a otros hombres a dormir con él? Por otra parte, no se puede dejar de mencionar la gran posibilidad de que una pareja de homosexuales desee adoptar niños con el perverso propósito de usarlos para pornografía infantil, abuso sexual o prostitución. Miren quién dice esto. ¿Quién? Protege a criminales que han abusado de niños en el mundo entero, los cambia de parroquia y no los entrega. Bueno, ustedes ya saben el estudio. A nosotras, en Católicas por el Derecho a Decidir, nos parece lamentable y nos llena de tristeza escuchar afirmaciones tan evidentemente incongruentes y tan poco respetuosas de la dignidad humana, dichas por quienes quieren ostentarse como los detentadores de la única moral. Y para quienes nos hemos atrevido a cuestionar los dogmas anclados en estas visiones atávicas que se han mencionado antes, que constriñen la autonomía de las mujeres, que hablan de que la dignidad de las mujeres está basada en el hecho de ser madres, bien lo dijo Sabina, o que las mujeres no podemos ejercer las mismas posiciones que los hombres en la iglesia y en la sociedad. Las condiciones de posibilidad que provee la laicidad del Estado son imprescindibles para la reafirmación de nuestra autoridad moral y para la garantía y el respeto a nuestros derechos humanos, y específicamente para nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y más allá de que basamos nuestra demanda en la libertad de conciencia como garantía individual, para nosotras tiene un significado especial. Aunque parezca mentira, en la Iglesia Católica ha habido posiciones distintas sobre moral sexual y sobre la condición de las mujeres a través de la historia. Más aún, el Concilio Vaticano II, que se realizó entre 1963 y 65, reafirmó la primacía de la conciencia y el valor de la libertad para la dignidad humana. En el libro Gozo y Esperanzas, uno de los libros del Vaticano, dice: la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, nosotros decimos también de la mujer, en el que éste se sienta a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Y los teólogos modernos han añadido: podemos definir que la conciencia como el sentido personal e interno de lo que es moralmente bueno o malo en nuestra propia conducta es lo que nos lleva a obrar lo que consideramos correcto. La conciencia deriva de una intuición individual abierta al conocimiento y a la formación, y conduce a la formación del juicio individual. Es una apelación inexorable e inamovible a llegar a ser lo que estamos llamados a hacer. Este reconocimiento de que la libertad de conciencia es la base de la dignidad humana es el fundamento que tenemos para demandar el libre albedrío, que es un principio que la misma doctrina católica enarbora, pero que no reconoce cuando pretende, bajo amenaza de excomunión, que la feligresía católica siga las enseñanzas morales que no están de acuerdo porque no reflejan sus necesidades y sus intereses. En una encuesta que estamos terminando en este momento, y por eso me han visto aquí dando cosas a la computadora, nosotras en 2003 hicimos una encuesta sobre estos valores en México, Bolivia, Brasil y Colombia. Encontramos que más del 70% de la feligresía católica de estos países no obedece las enseñanzas morales de la Iglesia. En esta, que vamos a dar a conocer unas 2 semanas para celebrar el 21 de marzo precisamente,
El 57% de la población católica de este país opina que por ley, el aborto debe estar permitido en algunas circunstancias. El 24% dice que por ley una mujer debe tener derecho al aborto siempre que así lo decida, y el 15% dice que por ley el aborto debe estar prohibido en todos los casos. Cuando se pregunta sobre las condiciones, sobre las circunstancias específicas, el 78% dice que cuando la vida de la mujer está en peligro debe tener derecho a un aborto, el 75% cuando la salud está en riesgo, el 74% cuando la mujer es portadora del SIDA, el 71% cuando el embarazo es resultado de una violación, etcétera, etcétera. 78% de católicas y católicos opina que las leyes que prohíben el aborto en cualquier circunstancia atentan contra la libertad de las personas para decidir en su interior lo que es bueno o es malo. Esto es apenas una abrebocas, las invitaremos a ver los resultados más adelante. En ese sentido, para nosotras, lo más importante es este carácter del Estado que elabora la libertad de conciencia y las libertades asociadas, porque de allí podemos desprender la libertad para decidir sobre todo aquello que concierne a nuestro cuerpo y a nuestras esferas de nuestra vida privada. Pensamos que el dominio sobre el propio cuerpo es un principio de libertad en el cual son imposibles el ejercicio de la ciudadanía y la democracia. Pero volvamos al México de hoy, en la era post-Cairo, mitad de la década de los 90, que desde nuestro punto de vista es un momento histórico adecuado para hablar de estos temas. Cairo no solamente es un hito en el reconocimiento del papel de las mujeres como agentes del desarrollo, como sujetas y no como objeto de la política de población, y el primer reconocimiento en una instancia a este nivel de los derechos reproductivos como derechos humanos, sino que evidencia la cruzada emprendida por el Vaticano, a la cual ya se han referido los anteriores ponentes, para imponer su concepción estrecha de la moral en las políticas públicas de todo el mundo. El Vaticano, que en la Asamblea de Naciones Unidas tiene un lugar espúreo, se presenta como Santa Sede, el único que es santo en el marco de 195 naciones que están en Naciones Unidas. ¿A quién representa el Vaticano? A las mexicanas, a los mexicanos, nos representa la representación mexicana. ¿A quién representa la Santa Sede del Vaticano? En Naciones Unidas. En todo caso, han tenido una labor muy importante para obstaculizar todos los acuerdos y convenciones en donde se mencione el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Me parece importante señalar que a pesar de todo esto, en los debates recientes relacionados con la moral sexual y con la salud sexual y reproductiva, tal es el caso de la anticoncepción de emergencia, la despenalización del aborto, la muerte asistida, los matrimonios homosexuales, quizá habría que señalar desde ya que la Ciudad de México es una isla, ni las amenazas de excomunión y condena externas, ni las amenazas a la integridad personal y la vida de legisladores y funcionarios públicos, incluso lo que mencionaba la diputada de la mente en este momento, ni las intimidaciones proferidas por los voceros del episcopado han impedido que la ciencia y la razón triunfe sobre los fundamentalismos. Hoy, la anticoncepción de emergencia está incorporada al listado básico de medicamentos. La norma oficial 046 establece que las mujeres violadas deben recibir servicios de aborto y anticoncepción de emergencia, está publicada en todo el país. A pesar del conservadurismo rampante en los estados apoyados por los partidos políticos en las reformas constitucionales, en el Distrito Federal las mujeres tienen derecho a interrumpir sus embarazos por su libre voluntad de manera gratuita. Las personas pueden decidir su muerte digna a la voluntad anticipada, y lesbianas y homosexuales hoy por primera vez se casan libremente y tienen derecho a adoptar si ese es su deseo. Son muy importantes los avances, creemos nosotros, y sin embargo nos encontramos frente al oportunismo, a la amenaza del oportunismo político que le hace favores a esta Iglesia Católica para abrir espacios a sus intentos de influir en las políticas públicas, sobre todo los que se relacionan con salud y derechos sexuales y reproductivos. Es increíble que el oportunismo y la ceguera de los dirigentes políticos haya llegado incluso, yo lo voy a mencionar, a que el diputado Pablo Gómez presente una iniciativa para reformar el artículo 130 constitucional, con lo cual se le otorga la jerarquía del derecho a participar en la vida política sin ningún tipo de restricción. Y hacer esta propuesta en este momento en que estamos en esta discusión que mencionaba el doctor Valadez en la Los
para nosotras hoy más importantes son, el primero, ese apoyo del cual habló el doctor Valadez. Creemos que se está ganando el apoyo de la sociedad en la defensa del Estado laico, pero que todavía falta mucho. Que es necesario que este tema de la defensa de la laicidad del Estado trascienda las barreras políticas. No creemos que sea bueno que se convierta de una sola opción, porque se trata de una necesidad nacional. Y finalmente nos parece importante que se siga documentando la incongruencia de quienes quieren ser o pretender ser los detentadores de la única moral. Desde este punto de vista pensamos que lo más importante es que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos. Las mujeres el derecho a decidir, el derecho a disfrutar del placer, del erotismo, en fin, de la sexualidad como un don, como otra manera de comunicarse para las católicas, para las teólogas católicas feministas, como una manera de hablar con Dios. Tenemos la obligación de detener esta cruzada oscurantista que nos quiere llevar a la época medieval, cuando se nos daba instrucciones a las parejas casadas, ya se mencionó aquí que sí nos quieren llevar a la época medieval, acerca de cuándo era lícito para una pareja casada tener relaciones sexuales. Se llaman los confesionales en el siglo VI, el emperador Justiniano promulgó una legislación sumamente rígida contra todo tipo de sexualidad no reproductiva y dice: se proscribe el acto sexual en la vigilia de las fiestas de Guardán, los jueves en memoria de la última cena, los viernes en recuerdo de la crucifixión, los sábados en honor a la Santísima Virgen y los domingos en memoria de la resurrección de Cristo. Esto es una cita. Solo se podía copular los lunes. Solo se podía copular los lunes, martes y miércoles que no caían en Cuaresma. 2 siglos después, el emperador Carlomagno prohibió los lunes en honor a los santos difuntos, y extendió esta prohibición a 50 días después de la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés y 40 días antes de la Navidad. Asimismo, estaba prohibido el sexo 3 días antes de la recepción de los sacramentos, durante la menstruación, el embarazo y la crianza, después de la menopausia, durante la Cuaresma y el Adviento. ¿Ustedes quieren que nos vuelvan a llevar a una época como esta? Bueno, pongámonos a trabajar. Como dijo el licenciado, la lucha sigue, es fuerte y tenemos mucho para poderla ganar. Muchas gracias.